Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy continuando con uno de los temas del aparato cardiovascular. Si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto al examen del día de ayer, vamos a dejar eso para cuando finalicemos la clase. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy sobre las valvulopatías. Tenemos una variedad de valvulopatías que en realidad en estos casos hacemos el diagnóstico, podríamos tener una cierta sospecha diagnóstica por el examen físico, pero el diagnóstico en sí hacemos mediante la ecocardiografía. Vamos a ir viendo la variedad en cuanto a la clasificación que tenemos, cómo hacemos, o sea, cuáles son las manifestaciones clínicas y cómo hacemos eh, el diagnóstico y luego el tratamiento. Primeramente, hablando de la estenosis aórtica, vemos que es una valvulopatía caracterizada por el estrechamiento anormal del orificio de la válvula aórtica del corazón. Entonces, en este caso tenemos un estrechamiento. Vamos a ver la diferencia con lo que es la insuficiencia aórtica. En esta reducción del orificio valvular, podemos tener, en cuanto a la etiología, que podría ser congénito o también adquirido. Generalmente esto suele ser secundario a la fiebre reumática o a calcificación de la válvula aórtica en sí. Más frecuentemente cuando hay una afectación es secundario a la fiebre reumática. Lo que se encarga de hacer la válvula aórtica es controlar la dirección del flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. En su buen funcionamiento, generalmente la válvula no impide el flujo de sangre entre estos dos espacios, pero cuando ya tenemos alguna anormalidad, cuando estamos ante una patología, entonces la válvula se vuelve más estrecha de lo normal, resistiendo por ende al flujo sanguíneo y generando un importante gradiente de presión en ese caso. Vemos entonces que tenemos un estrechamiento de la válvula aórtica. Esto podría ser ya de etiología congénita o también de etiología adquirida. En cuanto a la etiología en sí, podemos tener a la esclerodegenerativa, que representa la principal causa en los adultos mayores de 60 años. Tengan en cuenta siempre este punto de la franja etaria en los cuales se ve la afectación. También de etiología congénita, en donde tenemos a la válvula aórtica bicúspide, que es la cardiopatía congénita más frecuente en este caso. La etiología reumática, actualmente ya muy poco frecuente, y también se asocia a afectación de la válvula mitral en muchos casos. Entonces, cuando tenemos afectación reumática, esto suele afectar a la válvula aórtica y también a la válvula mitral, pero ya por el tratamiento, entonces por eso ya suele ser poco frecuente en la actualidad. También la miocardiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo, que causa una estenosis aórtica subvalvular. En este caso se caracteriza por el aumento de un soplo sistólico eyectivo durante la maniobra de Valsalva. Entonces, al hacer la maniobra de Valsalva, tenemos un soplo eyectivo sistólico. En cuanto a la fisiopatología, en este caso es importante tener en cuenta el área valvular normal, porque a partir de ahí vamos a poder también tener la clasificación si estamos ante una leve, moderada o severa.
El área valvular aórtica generalmente es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Los trastornos hemodinámicos por sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo ya aparecen cuando el área se reduce al tercio de la normalidad, momento en el que ya se desarrolla un gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces, los trastornos hemodinámicos empiezan a aparecer ya cuando el área valvular se reduce al tercio de la normalidad. En algunos casos esto puede ser asintomático si no tenemos un estrechamiento muy estricto. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en este caso sí es importante que sepan y conozcan porque a partir de ahí podemos tener una cierta sospecha diagnóstica. La triada clásica de la estenosis aórtica comprende la angina, síncope y disnea, la dificultad respiratoria. Generalmente los pacientes permanecen durante un largo periodo de tiempo asintomático. Cuando ya aparecen los síntomas, esto implica un mal pronóstico, dependiendo también de cuál de los síntomas. La supervivencia estimada en promedio de 5 años es desde la aparición de la angina, de 3 años cuando aparece el síncope y ya de 2 años desde la aparición de la disnea o dificultad respiratoria. Entonces, esto es importante también tener en cuenta. Tener en cuenta aquí la triada clásica que es la angina, el síncope y la dificultad respiratoria. Para el diagnóstico, generalmente tenemos una sospecha diagnóstica con el examen físico del aparato cardiovascular, en realidad con la auscultación cardiovascular. Ustedes en semiología médica ya habrán desarrollado el examen físico del aparato cardiovascular, en donde tenemos la inspección, palpación y luego ya pasamos a la auscultación. En realidad, en este caso, lo que más nos sirve es la auscultación cardiovascular. Recuerden ustedes que tenemos los distintos focos de auscultación. En este caso, vamos a encontrar un soplo sistólico eyectivo romboidal, que es la característica del soplo de la estenosis aórtica, que tiene mayor intensidad en el foco aórtico y esto irradia a cuello. Entonces, esto es lo que le caracteriza al soplo de la estenosis aórtica. Recuerden ustedes que cada una de las valvulopatías tienen un soplo característico, entonces eso para que recuerden. En este caso podemos, no siempre, pero sí podemos encontrar un primer ruido normal, un desdoblamiento paradojal del segundo ruido y el pulso. En cuanto a la evaluación del pulso periférico, tenemos el pulso parvus y tardus. En realidad, lo importante aquí que ustedes tengan en cuenta es de por lo menos detectar el soplo, detectar por lo menos también qué tipo de soplo, si es un soplo sistólico o diastólico. La mayoría de las veces es bastante difícil diferenciar un soplo sistólico de un soplo diastólico, pero por lo menos ustedes que están como estudiantes, entonces por lo menos identificar un soplo ya es un avance en la práctica, porque para el diagnóstico definitivo en realidad necesitamos y vamos a necesitar siempre un estudio, un método imagenológico. Entonces, por lo menos si detectan o pueden ocultar de que hay presencia de soplo para poder después solicitar el estudio correspondiente para poder hacer el diagnóstico. En el electrocardiograma podemos tener signos de sobrecarga, hipertrofia del ventrículo izquierdo y también signos de dilatación de la aurícula izquierda. Esto se puede ver, signos de sobrecarga o hipertrofia del ventrículo izquierdo con el aumento del índice de Sokolov en el electrocardiograma. En la radiografía de tórax, ya en estadios avanzados, podemos encontrar pacientes con cardiomegalia, un aumento del índice cardiotorácico. Y el ecocardiograma, que es
el estudio Gold estándar en este caso, que permite el diagnóstico definitivo y también las medidas exactas. O sea, la medición exacta del orificio valvular, entonces tenemos con el ecocardiograma. Como dijimos, en el electrocardiograma podemos encontrar signos de crecimiento del ventrículo izquierdo o hipertrofia del ventrículo izquierdo, en donde tenemos grandes ondas R, esto vemos en V5, V6, o sea, un aumento del índice de Sokolov, y también S profundas en V1 y V2. Cuando tenemos sobrecarga de presión podemos tener ondas T negativas, en algunos casos, no siempre, ¿verdad? Pero en algunos casos. En cuanto a la clasificación de la estenosis aórtica, hacemos de acuerdo al área valvular, esto ya posterior a tener un ecocardiograma, en donde sí tenemos la medición del área valvular. Entonces, hablamos de estenosis aórtica leve cuando tenemos un área valvular mayor a 1.5 centímetros cuadrados, con un gradiente transvalvular medio de 25 milímetros de mercurio. En realidad esto se informa en el ecocardiograma, o sea, se mide y el que realiza el estudio sí informa esto. La estenosis aórtica moderada, en donde tenemos un área valvular de 1 a 1.5 centímetros cuadrados con un gradiente transvalvular de 25 a 40 milímetros de mercurio. Y la estenosis aórtica severa, en donde ya tenemos un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado con un gradiente transvalvular medio de 40 milímetros de mercurio. Aquí en realidad lo importante tener en cuenta es el área valvular. Dijimos que cuando ya tenemos una estenosis aórtica severa es de mal pronóstico. También ya eso asociado a síntomas. El tratamiento en sí, el tratamiento médico suele ser muy poco útil. En caso ya de aparición de síntomas, el tratamiento en sí es el tratamiento quirúrgico. En este caso hay que evitar los fármacos vasodilatadores como IECA o beta bloqueantes, ya que favorecen el síncope, peor aún si el paciente ya presentó dicho síntoma. Y el tratamiento en sí es tratamiento quirúrgico, el recambio valvular, que es el único tratamiento que ha demostrado beneficios. Esto más bien ya cuando estamos ante una estenosis aórtica severa. Tenemos ciertas indicaciones para el recambio valvular o también llamado TAVI, que es el implante valvular aórtico transcatéter. Esto tiene su técnica. En la estenosis aórtica severa sintomática, o sea, cuando se presentan los distintos síntomas, y también esto con un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado. La estenosis aórtica severa asintomática, esto asociado a una fracción de eyección que también tenemos con un ecocardiograma en el ventrículo izquierdo de menor al 50%. Y la estenosis aórtica moderada a severa asintomática en los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía cardíaca por otras causas. Por ejemplo, por una cirugía de un aneurisma aórtico. Entonces, en esos casos también es una indicación de recambio valvular. Bueno, eso entonces en cuanto a la estenosis aórtica, como les dije, lo que le caracteriza, las manifestaciones clínicas en el examen físico, el tipo de soplo, tengan en cuenta eso, y ya con hacer el diagnóstico con el ecocardiograma y a partir de ahí ver en qué estadio o cuál es la clasificación de la estenosis aórtica para partir al tratamiento. En cuanto a la insuficiencia aórtica, vemos que también suele ser conocido como regurgitación aórtica. Es un trastorno de la válvula aórtica del corazón en donde lo que le caracteriza es que hay un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole ventricular. Esto quiere decir cuando los ventrículos se relajan. Entonces lo que tenemos en este caso es un reflujo
de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo por un trastorno de la válvula. En la etiología tenemos la insuficiencia aórtica aguda y también podemos tener la insuficiencia aórtica crónica. En la insuficiencia aórtica aguda las causas más importantes son la endocarditis infecciosa y también la disección de la aorta. Y en la insuficiencia aórtica crónica la causa principal suele ser la cardiopatía reumática. Otros como el síndrome de Marfan, la espondilitis anquilosante y otras artritis como la artritis psoriásica. Entonces ya esto hay más bien afectación de otros órganos en otra localización. En cuanto a la fisiopatología, vemos que tenemos sobrecarga de volumen en este caso, que debe bombear en sentido anterógrado el volumen de sangre proveniente de la aurícula izquierda, más el volumen que regurgita por la alteración valvular. Entonces, el corazón se encarga de hacer un doble trabajo. Esto que generalmente causa una hipertrofia del ventrículo izquierdo excéntrica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en realidad no suele tener mucha manifestación clínica en cuanto a la sintomatología, sino más bien podemos detectar esto al examen físico en donde tenemos un soplo diastólico, en este caso decreciente. En realidad esto al examen físico, a la auscultación es muy difícil de percibir de que sea un soplo diastólico decreciente. Podemos tener un aumento de la presión diferencial. El pulso suele ser Magnus y Zeller. Y también podemos constatar el signo de Durosiez, en donde vamos a auscultar un soplo sistólico y diastólico a su vez sobre la arteria femoral. Entonces esto es lo que le caracteriza también a la insuficiencia aórtica. El electrocardiograma para hacer el diagnóstico suele ser inespecífico. También podemos detectar signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo si hubiere. En la radiografía de tórax, como vemos en la imagen, cardiomegalia o aumento del índice cardiotorácico, que es lo mismo que en la estenosis aórtica también. Y el ecocardiograma, que es el método de elección también para poder valorar la gravedad de la enfermedad. En realidad, el que nos hace el diagnóstico es el ecocardiograma. En cuanto a la clasificación, también en este caso, de acuerdo al volumen del reflujo, podemos clasificar en leve, moderado y severo. Hablamos de leve cuando tenemos un volumen de reflujo menor a 30 ml y la fracción de reflujo menor al 30%. Hablamos de moderada cuando tenemos un volumen de reflujo entre 30 a 60 ml y la fracción de reflujo entre 30 a 49%. Esto se informa también en el ecocardiograma. Y la insuficiencia aórtica severa cuando tenemos ya un volumen de reflujo mayor a 60 ml o fracción de reflujo mayor a 50%. El tratamiento en sí, el tratamiento médico suele estar indicado solo en pacientes asintomáticos y que tengan una función del ventrículo izquierdo conservada. Lo que hacemos es administrar vasodilatadores que disminuyen la poscarga, generando así un menor volumen de regurgitación. Y el tratamiento definitivo sería el tratamiento quirúrgico, en donde se realiza el reemplazo valvular, que está indicado principalmente en la insuficiencia aórtica sintomática, donde haya dificultad respiratoria importante. También en la insuficiencia aórtica asintomática, en donde haya la fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 55%, o la insuficiencia aórtica asintomática con un volumen telesistólico mayor al 55 milímetros de mercurio, también informado en el ecocardiograma. Entonces, por eso siempre es importante
por lo menos detectar la presencia de un soplo y tener la sospecha diagnóstica para así solicitar el ecocardiograma, que es el estudio o el estándar en estos casos. Pasando ya a lo que es afectación de la válvula mitral, tenemos también la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. La estenosis mitral o estenosis de la válvula mitral, como generalmente suele ser llamado, es una valvulopatía caracterizada por el estrechamiento anormal. En este caso tenemos un estrechamiento también del orificio de la válvula mitral del corazón. Esta reducción del orificio valvular suele ser causada por un proceso inflamatorio que puede también afectar al aparato sostenedor o a la parte muscular de la válvula. Entonces suele haber afectación de los músculos papilares en este caso también, debido a un proceso inflamatorio. En cuanto a la etiología, la causa principal en este caso, en la estenosis mitral o en realidad en la afectación de la válvula mitral, suele ser la de etiología reumática. Las otras causas suelen ser más raras. En la fisiopatología tenemos sobrecarga de presión, en este caso, en la aurícula izquierda, que produce un aumento de presión en los capilares pulmonares y luego por ende congestión pulmonar. Entonces, en estos casos podemos encontrar en las manifestaciones clínicas signos de sobrecarga o congestión pulmonar. Importante tener en cuenta, como vemos en rojo, siempre en las clases les digo los puntos importantes para que vayan teniendo en cuenta. En cuanto a la clínica, las manifestaciones clínicas, tenemos una enfermedad disneyzante, entonces tenemos presencia de dificultad respiratoria, palpitante por fibrilación auricular, o sea, se asocia a fibrilación auricular, hemoptizante, donde hay presencia de hemoptis, y también embolizante. Suele aparecer primeramente como sintomatología la disnea. En este caso ya marca el compromiso de la válvula mitral, o sea, en este caso si estamos ante disnea o dificultad respiratoria, ya hay afectación valvular importante. Generalmente la estenosis mitral es una de las valvulopatías que más favorecen a los fenómenos embólicos periféricos, como un accidente cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, por lo que siempre hay que tener presente este cuadro en los pacientes jóvenes que debutan o presentan un accidente cerebrovascular. Siempre entonces estudiar el corazón en esos casos. La hemóptisis se produce generalmente por congestión venosa pulmonar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, primeramente por las manifestaciones clínicas. Luego ya al examen físico vamos a constatar un soplo de tono alto con retumbo diastólico. Esto suele ser bastante abstracto, pero como les dije, lo importante es poder detectar o auscultar por lo menos el soplo. Este soplo generalmente se ausculta mejor en el vértice del corazón con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Entonces, generalmente se utiliza el decúbito lateral izquierdo o decúbito de Pachón, en ese caso para poder hacer el diagnóstico o poder tener una mejor percepción del soplo. Podemos tener un aumento en la intensidad del primer ruido y al progresar el cuadro, ya cuando se encuentra bastante evolucionado la enfermedad, pueden aparecer signos de sobrecarga del ventrículo derecho, como el signo de Dressler, en donde hay esto a la palpación cardiovascular. Segundo, ruido de mayor intensidad también. Esto ya cuando estamos ante sobrecarga del ventrículo derecho, ya cuando el cuadro se encuentra bastante evolucionado. En el electrocardiograma podemos tener ritmo de fibrilación auricular, como dijimos, suele estar asociado a fibrilación auricular, y también signos de sobrecarga del ventrículo derecho. En la radiografía de tórax también podemos tener
la aurícula izquierda aumentada de tamaño y también signos de hipertensión venocapilar, o podemos encontrar también cardiomegalia como las demás valvulopatías. Y también el ecocardiograma es el método de elección para poder evaluar exactamente a la válvula mitral. En el ecocardiograma podemos encontrar signos de agrandamiento de la aurícula izquierda, una onda P aumentada, que no siempre suele ser así, o también una onda P mitral en donde tenemos doble pico en la onda P. También la clasificación hacemos de acuerdo al área valvular en este caso, y se dividen a su vez en leve, moderado y severo también. Todo esto de acuerdo al área valvular. Esto es más bien para que tengan conocimiento, no se les va a preguntar de esta manera como para que conozcan, sino más bien por lo menos tengan idea de la clasificación y que hacemos la clasificación de acuerdo al área valvular. Ya hablamos de estenosis mitral ya severa cuando tenemos un área valvular también menor a 1 centímetro cuadrado. En este caso el tratamiento ya sería distinto. El tratamiento médico cuando hacemos generalmente tiene como principales objetivos el control de la frecuencia cardíaca en el caso de que hubiere un ataque de arritmia como la fibrilación auricular. También la disminución de la congestión pulmonar, caso hubiere presencia de congestión pulmonar, y también profilaxis de los fenómenos embólicos. Los síntomas de la estenosis mitral dependen en gran parte de la frecuencia cardíaca. Para su control generalmente se utilizan beta bloqueantes. El tratamiento quirúrgico está indicado en los pacientes ya que tengan estenosis mitral severa. Cuando hablamos cuando tenemos un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado. Cuando tenemos entonces una estenosis mitral severa en pacientes sintomáticos, no se indica tratamiento quirúrgico en pacientes asintomáticos, o sea que solo en pacientes sintomáticos con estenosis mitral severa. Y luego ya hablando de la insuficiencia mitral, que sería lo contrario también suele ser conocida como regurgitación mitral. Es un trastorno de la válvula mitral caracterizado por un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole, o sea, durante la contracción cardíaca. En cuanto a la etiología, también tenemos una etiología diversa. Podemos tener la etiología adquirida, en donde tenemos a la endocarditis infecciosa, la enfermedad reumática también en este caso, degeneración mixedematosa, disfunción isquémico-necrótica, en donde el infarto agudo de miocardio es la principal causa, miocardiopatía dilatada o dilatación del anillo, y también la etiología congénita, que podría ser debida a fenestraciones, defectos en las almohadillas miocárdicas de los músculos cardíacos, del músculo cardíaco, perdón, y fibroelastosis endomiocárdica, que ya son casos bastante raros y bastante... Actualmente ya no encontramos esos casos, entonces en la mayoría de los casos sí, de causa adquirida por la enfermedad reumática o también secundaria a una endocarditis infecciosa. La característica principal sería la sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo con hipertrofia excéntrica compensatoria por ende, por eyección por los dos orificios, ya sea por la válvula aórtica y también por la mitral. Entonces, lo que podemos encontrar en cuanto a los datos positivos sería una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Los síntomas más frecuentes serían la fatiga ante esfuerzos
que suele ser el primer síntoma en aparecer. En realidad, dificultad respiratoria también, la disnea de esfuerzo y también la disnea paroxística nocturna. En estadios avanzados ya podemos tener hipertensión pulmonar con falla cardíaca derecha. Esto ya cuando se ve afectado el corazón del lado derecho. Y en caso de insuficiencia mitral aguda es frecuente el edema agudo de pulmón. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia mitral, vemos que tenemos también opciones quirúrgicas. En realidad el tratamiento en sí sería tratamiento quirúrgico. En cuanto a las opciones quirúrgicas, tenemos a la plástica mitral, que es la primera elección siempre que esté disponible, y también el reemplazo valvular, indicado en caso de deterioro importante del aparato valvular. En este caso, el tratamiento quirúrgico sería en la insuficiencia mitral sintomática con síntomas importantes como la dificultad respiratoria y también hipertensión pulmonar secundaria a la insuficiencia mitral. Entonces, en esos casos, el tratamiento sería tratamiento quirúrgico. El prolapso de la válvula mitral suele ser una valvulopatía benigna caracterizada por el desplazamiento mayor o igual a 2 milímetros hacia la aurícula izquierda de una o ambas valvas del aparato valvular mitral durante la sístole ventricular. Entonces, en este caso lo que hay es un desplazamiento de uno o ambas válvulas del aparato valvular mitral. Esto generalmente durante la sístole. La mayoría de los pacientes generalmente no presentan síntomas, pero en algunos casos sí pueden generar palpitaciones, síncope y también dolor torácico. Lo que podemos encontrar al examen físico suele ser un chasquido mesosistólico. En realidad esto suele ser bastante raro de encontrar. Y también un soplo que suele ser telesistólico. Esto también suele ser desencadenado por la maniobra de Valsalva, que es el único soplo junto con el de la miocardiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo que aumenta con la maniobra de Valsalva. Entonces, cuando tenemos el prolapso de la válvula mitral, en este caso también el método diagnóstico de elección suele ser el ecocardiograma. En realidad, en todas estas valvulopatías o afectación de todas las válvulas, siempre importante tener en cuenta el ecocardiograma. En pacientes asintomáticos no es necesario tratamiento, a no ser de que ya presenten síntomas avanzados. En los que presentan colapso valvular asociado a un infarto de miocardio, una insuficiencia mitral, se debe realizar generalmente profilaxis para evitar endocarditis infecciosa, ya que tenemos afectación valvular en ese caso. Entonces, como para evitar, se realiza tratamiento profiláctico con antibiótico. En realidad, entre las valvulopatías tenemos a lo que es la estenosis e insuficiencia aórtica, lo más frecuente, y también la estenosis e insuficiencia mitral.
Lo importante aquí a tener en cuenta suele ser la diferenciación entre uno y otro con los soplos, o por lo menos que puedan detectar presencia de un soplo para a partir de ahí pedir o solicitar la ecocardiografía. Ya con la ecocardiografía sí se hace el diagnóstico definitivo. También podemos tener en ese caso ya la medición del área valvular o de la cantidad de volumen regurgitado, y también a partir de ahí para poder hacer el tratamiento correcto. Bueno, terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta,